Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sacias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, infunde misericordiosamente en nosotros tu Espíritu, para que nuestros corazones rebosen de aquel intenso amor con el que San Vicente superó todos los tormentos corporales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ahora nuestro sumo sacerdote Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda, pero les reprocha: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza, y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, declaró antigua la anterior, y lo que envejece y queda anticuado está para desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La Misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de los que lo teman y la gloria habitará en nuestra tierra. La Misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar
y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas enseñanzas en un evangelio como este? Aparentemente una lista de nombres nada más. Vamos a comenzar. Primero, Jesús se pasó la noche orando antes de seleccionar a los apóstoles de entre los numerosos seguidores que tenían. Había muchos discípulos, pero él eligió 12 recordando las 12 tribus de Israel. Pasó la noche rezando. Se lo tomó muy en serio. Consultó con su Padre y con el Espíritu Santo. Y tomó una decisión que, a la vista de lo que sucedió después, cualquiera podría decir que fue una decisión equivocada, porque entre los 12 eligió a Judas Iscariote, el traidor. ¿Por qué lo hizo? ¿No conocía el futuro del Señor? ¿No conoce el futuro cuando llama a una persona para el sacerdocio que después es infiel? O más bien, porque conociendo el futuro, da al hombre una oportunidad hasta el último instante, hasta el último momento de nuestra vida. Sabemos que Judas fue un traidor y sabemos que se suicidó, pero estaba arrepentido. Intentó evitar, en el último extremo, sin éxito, que mataran a Jesús. Intentó devolver el dinero. Y quién sabe lo que fue el último instante de su vida allí colgado en aquel árbol del cual se había dejado caer para ahorcarse. Dios nos da una oportunidad a todos, hasta el último instante de la vida. Somos nosotros los que no damos esas oportunidades a los demás, indulgentes con nosotros mismos y muy severos con el prójimo. Porque entre estos nombres, por supuesto, todos murieron mártires, excepto Judas, que se suicidó, o fueron martirizados. El único que no murió mártir, según la tradición, fue San Juan Evangelista, pero sufrió la tortura y sufrió el martirio, aunque no llegó a morir. Todos dieron la vida por Cristo, pero tenían sus defectos, o lo habían tenido. El propio Jesús llama a Santiago y a Juan los Boanerges, los hijos del trueno. Es decir, eran personas con un carácter fuerte. Y además sabemos por otros textos que eran ambiciosos. Querían ser los primeros. Y Pedro, el líder de la iglesia, nada menos. Bueno, pues Pedro renegó de él en la noche más difícil para la vida de Jesús. Después incluso, aunque tuvo una gran importancia en el proceso de aceptación de los gentiles en la iglesia, después en Antioquía hizo lo que no debía y tuvo que ser corregido por San Pablo. No eran perfectos, no lo eran. Estaban en camino de perfección. ¿Qué es, en cambio, lo que Jesús les pide? ¿Qué le pidió a San Pedro? ¿Qué le pidió a San Pedro después de aquella terrible traición en la noche del Jueves Santo, después de la resurrección? ¿Qué le pidió a San Pedro? Confirma en la fe a tus hermanos. Y cuando San Pablo habla de lo ocurrido con San Pedro, cuenta su historia y dice que después de lo sucedido en el camino de Damasco, al final, pasado un tiempo, regresó a Jerusalén para confrontar lo que estaba predicando con los que eran los líderes de la comunidad, sobre todo
Pedro, Juan y el otro Pedro, Simón, el que era el obispo de Jerusalén. San Pablo dice, lo que ellos sean no me importa, importa lo que representan. Esto se nos ha olvidado. Jesús lo que pide a sus apóstoles es, en primer lugar, que expulsen demonios. Es decir, pide en primer lugar que evangelicen, que transmitan íntegra la doctrina. Esta es la primera misión. La primera misión de un médico es curar. Tiene que ser también un buen padre o una buena madre de familia. Tiene que ser también un ciudadano ejemplar, pagar sus impuestos, cumplir las leyes. Por supuesto, y si tiene fe, es católico, pues tiene que ir a misa el domingo, hacer el bien, todo el bien posible. Claro que sí. Pero tú no vas al médico buscando una persona, en primer lugar, una persona que sea amable. Personas amables deberíamos de serlo todos, y hay muchas. Pero tú no vas al médico buscando la amabilidad, no vas a la tienda a comprar buscando la amabilidad, vas a buscar los alimentos que necesitas o vas a buscar la curación que necesitas. Nos han engañado. Lo mismo que hacen los magos, los prestidigitadores, que llaman la atención del público con una mano mientras hacen el truco con la otra, nos han engañado, han desviado la atención hacia cosas efectivamente importantes. El cumplimiento de unas leyes morales, pero distrayéndonos de lo que es aún más importante, la enseñanza, la evangelización, la fidelidad a la doctrina. Si a una persona le dijeran, mira, este médico es muy bueno, es un gran especialista, es el mejor, y desde luego acierta siempre y cura siempre, pero fíjate que este señor es un mal esposo, engaña a su mujer, se ha divorciado ya 3 veces, incluso no atiende bien a sus hijos. ¿Dejarías de ir al médico por eso? Con esto no estoy justificando a los sacerdotes que obran mal. San Agustín decía, soy pastor para vosotros y soy católico con vosotros. El sacerdote es un bautizado. El apóstol del Señor era un seguidor de Jesús antes de ser apóstol. Era un discípulo antes de ser apóstol. Tenía que recorrer, como los demás, el camino de la santidad. Pero tenía una misión que cumplir. Expulsar los demonios. Evangelizar. Y esto era lo primero que el Señor destaca y lo primero que la comunidad tiene que pedir. También tiene que pedir la santidad a sus representantes, por supuesto que sí. Y ellos tienen que buscar la santidad con todas sus fuerzas. Pero esa santidad tienen que buscarla todos. O el laico puede cometer infidelidades matrimoniales y no pasa nada, y el cura tiene que ser intachable. El cura tiene que ser y buscar con toda su fuerza la santidad, igual que el laico, porque somos todos bautizados. Lo que se le pide en primer lugar, no en único lugar, y no como justificación, lo que se le pide en primer lugar al sacerdote es que sea alguien que transmita íntegramente la fe. Y luego, como a los demás, incluso más que a los demás, que sea santo y que dé el mejor ejemplo posible. Otra cosa de este evangelio, dice Jesús, que llamó a los que quiso. Llamó a los que quiso. No solamente de entre los hombres que le seguían, a unos sí y a otros no, sino también de entre todos los que le seguían. Allí había mujeres, grandes mujeres. Se piensa siempre en María Magdalena, pero no era la única. Es posible que en aquel momento no estuviera la Santísima Virgen con ellos porque no le acompañaba en la vida pública. Ella estaba retirada, se había quedado en Nazaret o quizá en Caná. Pero había mujeres que le seguían, grandes mujeres, santas mujeres. Incluso alguna demostró
amarle más que los propios apóstoles. Estaban al pie de la cruz. Fueron ellas las que acudieron en primer lugar en la mañana de Pascua al sepulcro y encontraron vacío. Fueron ellas las que recibieron el primer mandato de anunciar la resurrección, por tanto de evangelizar a los evangelizadores. Pero no las llamó para el apostolado de este tipo. No las hizo sus apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que despreciaba la dignidad de la mujer? ¿Es que se dejó influir por la cultura de su época? Pero ¿cómo va a despreciar la dignidad de la mujer si fue el gran defensor de los derechos de la mujer? ¿Cómo va a dejarse influir por su época si en muchas religiones del entorno, y ellos sabían perfectamente lo que había, existían las sacerdotisas? Podremos decir que es un misterio, de acuerdo, pero es lo que Cristo hizo. Y además, repito, lo dice el Evangelio, llamó a los que quiso. Y nadie puede ir en contra de Cristo y seguir llamándose cristiano. Este, por lo tanto, es un mensaje doble. Por un lado, para los sacerdotes y futuros sacerdotes, tenemos que evangelizar y tenemos que ser santos. Esa frase de San Agustín la tenemos que tener siempre en nuestra mente. Soy pastor para vosotros, soy católico con vosotros. Tengo que recorrer el camino de la santidad y mi primera misión es transmitir íntegro el depósito de la fe. Y en segundo lugar, para los laicos, ten cuidado cuando señalas con el dedo, porque los otros dedos están señalándote a ti. La medida con que midas serás medido. Todos tenemos que caminar hacia la santidad y no es justo buscar excusas en el pecado de los demás para encontrar una justificación para los propios pecados. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto. Roguemos al Señor por los enfermos, de una forma especial por los enfermos del virus, por todos los que les cuidan, por los que no tienen trabajo y están soportando esta durísima crisis económica, por los refugiados y emigrantes. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor hoy por todos los sacerdotes, los obispos, todos los evangelizadores, para que caminemos decididamente hacia la santidad, arrepentidos de nuestros pecados con humildad, pero sobre todo para que transmitamos íntegra la fe. Roguemos al Señor por nuestros bienhechores, por los que nos están ayudando con sus bienes, a veces haciendo esfuerzos. Pedimos también por todos los que nos piden oraciones. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, te ofrecemos llenos de alegría este sacrificio de alabanza, con el que celebramos el triunfo de San Vicente mártir, y al presentártelo nos gozamos de merecer su protección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, que está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. bendito el que viene En nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Catalina y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te suplicamos, Señor, que el celestial alimento recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a San Vicente ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.